Con nosotros, con ustedes, Fabián Fayval. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en Granada, ciudad que para mí está ligada a la poesía, a García Lorca. He tenido una decepción llegando esta mañana viendo que el aeropuerto se llama García Lorca, entonces me he dicho que ya no es la misma época para mí, que la época ha cambiado, que efectivamente mi interés y mi gusto por García Lorca sigue estando, el poeta que encontré de muy joven, de manera muy contingente y muy casual en la biblioteca de mis padres en Buenos Aires, pero efectivamente quizás este registro capitalista, como tú decías, del que hablaré en un momento, y espectacular, digamos, de la sociedad del espectáculo, que recupera, digamos, todo lo que la cultura ha producido hasta ahora, nos produce estos fenómenos, digamos, ¿no? No se ha iconografiado aún tanto García Lorca aquí como Kafka, por ejemplo, en Praga, cuando uno visita Praga, pero me temo que en unos años, en fin, tengamos figuritas de García Lorca y bares García Lorca y un montón de cosas aquí por la ciudad, en fin, en esta especie un poco de parque de tema, digamos, ¿no? En que se están transformando las ciudades hoy. En fin, es un comentario un poco al margen, simplemente para decir mi interés y mi entusiasmo de estar aquí y efectivamente hablarles de esto que había planteado como una pregunta, es decir, si la perversión tiene hoy un valor protestatario. Creo que Luis ya ha empezado a contestar a la pregunta, casi podría decir que has contestado enteramente. En fin, solo me queda desarrollar un poco, digamos, la respuesta que tú has avanzado con esto de la perversión generalizada, ya que tú no has leído mi texto, pero efectivamente voy a hablar un poco de eso, o sea que estamos bien al tono, digamos, y bien en tema. Efectivamente hablaré de este elogio, les comentaré este elogio que Jacques Lacan hace al final del seminario El deseo y su interpretación, cuando a finales de los años 50, Lacan, terminando este seminario sobre el deseo y su interpretación, hace un elogio de la perversión en el momento en que se publica en los Estados Unidos y en Francia la novela Lolita, la célebre novela de Vladimir Nabokov. Lolita permite a Lacan hacer un elogio de la posición perversa, en tanto esta permite mostrar la tensión existente entre la adaptación a las normas y el lugar del deseo. Deseo que se presenta siempre, en tanto que tal, como excéntrico, fuera del centro del orden normativo que rige a la sociedad en un momento dado de la civilización. Como saben seguramente, esta novela despertó cierto escándalo y produjo un gran revuelo en el momento de su publicación en la América puritana. Lolita está redactada como una larga confesión de un hombre, Humbert, que describe la relación que tuvo con la joven Dolores Hayes durante varios años. Al comienzo de la novela, la joven, a la que llama Lolita, tiene 12 años y medio. Humbert deviene su tutor legal por una serie de coincidencias y la lleva por un largo viaje de 2 años por el Midwest americano, en el cual relatará una suerte de obsesión devoradora que califica de pasión amorosa por esta jovencita. En la segunda parte de la novela, Lolita huye con otro hombre y Humbert erra en su búsqueda durante 3 años. Rehaciendo el camino al revés, la novela es como una especie de road movie, digamos, lo que llamaríamos hoy un road movie, rehaciendo el camino al revés con el objetivo de encontrar a este hombre y a la joven. Al final de la novela, Lolita le escribe, él la encuentra y comprendiendo que la ama aún, aunque ya no sea una puber, aquella puber que conoció, decide que no debe verla ya más. Pero logra arrancarle el nombre del hombre con quien se había fugado, con Clark Kilty, y Humbert va a matar a este hombre y luego muere
les estoy contando un poco el final de la novela, me disculparán, supongo que por ahí la conocen, me disculpo si no es el caso. Humbert muere de una crisis cardíaca en prisión antes que su juicio tenga lugar. Las memorias que escribe, la novela misma, se supone, las ha escrito en prisión y han sido editadas por su abogado. En el comentario que Lacan hace de esta novela, nos señala que el verdadero perverso es el hombre con quien huye Lolita, y no Humbert, quien efectivamente, tomado más bien por una suerte de fantasma perverso, más que situado en una verdadera posición perversa, pasa al acto y se encuentra, mata entonces a Claire, y se encuentra encerrado por la ley en la prisión. O sea que termina como sometido a la ley. Esta novela es reconocida como una obra maestra de la literatura del siglo XX. Personalmente prefiero, los que conocen a Nabokov seguramente conocen Ada o El Ardor. Me parece que es una novela de muchísima más calidad que Lolita, mucho menos conocida, que cuenta también una pasión amorosa. El término pedofilia o amor por los jóvenes, por ejemplo, no aparece en el relato, y Nabokov hace todo lo posible para mostrar que Lolita no es víctima de Humbert y que el deseo es auténtico por ella. La escena, por ejemplo, de la única relación sexual que tienen es presentada como teniendo lugar a la iniciativa de Lolita y no de Humbert. Lacan nos dice en su comentario de esta novela que existen mejores teorizaciones en cuanto a la perversión, aunque podemos decir que Lolita permite a Nabokov, con la fina ironía que le caracterizaba, oponer a la América puritana y conservadora un espejo que difracta la imagen, deformándola, mostrando los ángulos muertos, los puntos de fuga que no muestran esta imagen puritana y conservadora, de donde el escándalo efectivamente que produjo la publicación de esta novela. Mejores teorizaciones de la perversión. En efecto, varios autores contemporáneos a Lacan, Georges Bataille, Blanchot, Pierre Klossowski, han propuesto cada uno lecturas diferentes de la perversión, sobre todo de la obra del Marqués de Sade, que abren cada una de estas lecturas a cuestiones muy distintas a partir de la perversión. Podríamos decir que hubo algo así como una época Sade en Francia, donde se le releyó, cada uno de estos autores lo releyó desde un punto de vista diferente, y la edición de las obras completas de Sade a finales de los años 50 por Jean-Jacques Pauvert seguramente inauguró esta renovación teórica que la obra de Sade permitió. Saben seguramente que Lacan lo comenta en algún lado, que hasta ese momento las obras del Marqués de Sade circulaban de manera oculta, es decir, no estaban prohibidas, pero habían ediciones, digamos, como diríamos hoy, pirata, es decir, ediciones no oficiales, y ningún editor quería realmente editar a Sade. O sea que fue un gran evento cuando Jean-Jacques Pauvert, un editor de obras eróticas, publica a Sade, y podríamos decir fue un nuevo gran evento cuando a finales de los años 80, a principios de los años 90, las obras del Marqués de Sade aparecieron publicadas por la colección La Pléiade, que es una colección la más prestigiosa, digamos, de Gallimard. Philippe Solers, escritor que quizás conocen, escritor joyciano, pero lacaniano también. Philippe Solers insistió con Antoine Gallimard para que Sade fuera publicado, como él dice, de manera así, como decir, pícara, en papel de Biblia, porque las ediciones de la Pléiade están hechas en papel de Biblia. Entonces el hecho que Sade apareciera publicado en papel de Biblia no dejaba, digamos, de cosquillearle, digamos, a Philippe Solers. Pierre Klossowski, por ejemplo, que Lacan respetaba mucho y de quien hace el elogio en su Kant con Sade a partir de esta obra formidable que se llama Sade, mi prójimo, en otro libro tan rico y apasionante como este del que habla Lacan en Kant con Sade, un libro que se llama en francés La monnaie vivante, debe haber traducción en castellano, la moneda viva o el dinero vivo, digamos, uno de los libros más lúcidos
que jamás he leído, decía Michel Foucault, escribe Michel Foucault en el prefacio de este libro, explica Klossowski cuánto los libertinos en todas las novelas de Sade necesitan aislarse, encerrarse en castillos o en lugares cerrados para pertrechar sus aventuras con las jóvenes víctimas Juliette, Justine y algunas otras. Según Klossowski, este aislamiento de los personajes sadianos anunciaban ya, y esta es la tesis principal del libro, el advenimiento del capitalismo, que iba a conocer su forma industrial algunas décadas más tarde. Saben que las novelas de Sade aparecen al final, digamos, del siglo XVIII. Ya que de lo que se trataba justamente, y es la hipótesis de Klossowski, es de aislar a un objeto, a las víctimas sadianas, de la circulación social para gozar de sus cuerpos. Este objeto, el cuerpo como objeto, a la manera de una mercancía, y sabemos desde Freud el valor de fetiche que el cuerpo de la mujer tiene para el hombre, o algunas de sus partes, este cuerpo entonces, según Klossowski, sería fetichizado, anticipando, según él, otro fetichismo que seguramente conocen, de otro autor que habló del fetichismo de la mercancía antes, en fin, del fetichismo en términos de la mercancía antes que Freud, es decir, Marx, en el Capital. Entonces Klossowski, la hipótesis de Klossowski es que justamente Sade anuncia ya esta circulación del objeto, digamos, del valor del objeto y del aislamiento del objeto en su valor de intercambio, de cambio, en la, digamos, en la fortaleza, en el castillo sadiano. Entonces, es una hipótesis, digamos, me parece muy osada, muy atrevida. Seguramente hubo otros autores que retomaron esta cuestión, piensan por ejemplo en Jean-Pierre Gou inmediatamente, pero deben haber otros autores, podemos discutir esto luego, pero me parece que, digamos, Lacan es como que cuando habla de teóricos más interesantes de la perversión se refiere a este tipo de lectura justamente. Sabemos la lectura que Lacan hace de Sade, en quien ha reconocido la función de un misionario. En el perverso mismo reconoce a un misionario del otro, dice, de quien se hace el instrumento de su goce, haciéndose objeto para dividir el perverso a sus partener, a sus víctimas, y preservar al otro, a un gran otro divino, a quien, en fin, divino o ser supremo en maldad, como lo llama, para consagrar a este otro su goce. La dimensión misionario del otro tiene, por cierto, una resonancia religiosa y busca mostrar cuánto el perverso no solamente no transgrede ninguna prohibición, contrariamente a lo que el común de la gente puede pensar, sino que, según Lacan, el perverso se somete a una ley mucho más inflexible y mucho más dura que la del neurótico, la ley del super-yo que le ordena goza. No hay entonces transgresión alguna en su sometimiento al goce, en el sometimiento al goce del perverso, haciéndose instrumento del otro en lo que Lacan llama una voluntad de goce que busca anular la división subjetiva del sujeto. División subjetiva que el perverso hace recaer sobre su partener, sobre su víctima, angustiándola, por ejemplo, bajo el signo de la angustia, que es un afecto que produce un efecto de división, angustiándola hasta recomenzar una nueva vez en el momento en que la víctima entre comillas, porque a veces la víctima participa a este escenario, digo bien a veces, en que esta víctima parece desfallecer. Es decir, como saben, nunca la víctima sadiana muere. Se trata justamente de despertarle por algún elixir, por alguna sustancia a último momento para justamente recomenzar nuevamente la partida. A partir del seminario La lógica del fantasma, que es un seminario muy difícil, bastante complicado de Lacan, Lacan hablará de un montaje perverso en relación a la escena del perverso, más que de una estructura en sí. Y finalmente no le
digamos, no reconocerá en la perversión una estructura clínica entera, digamos, en sí misma. Hará esto Lacan comentando la obra de otro gran maestro del goce, que es Leopold Sacher-Masoch, el autor de La Venus de las Pieles. Conocen quizás esta novela, en la relación que el personaje de la novela, Severino, establece con Wanda, su partener. Se trata de pasar contratos para hacerse castigar con un látigo por Wanda vestida con pieles. Gilles Deleuze, en el prólogo de esta novela, subraya la importancia que tienen los contratos en la perversión. Habla largamente del lugar de los contratos que el perverso pasa con su partener. Contratos que son necesarios justamente para poder sostener este montaje o esta escena perversa. Sade, Sacher-Masoch son autores, por cierto, que no podrían entonces equiparar a la Lolita de Nabokov, pero en cuanto a lo que nos interesa esta noche, podemos decir que son autores que demostraban la voluntad de goce presente en sus personajes, lo que presentaba un destellante contraste con el orden de la ley y de lo simbólico, del registro simbólico, que reinaban aún hasta finales del siglo XX. Sade, que escribía a fines del siglo XVIII, y Sacher-Masoch, un siglo más tarde, eran contemporáneos de lo que sería el gran siglo de la moral, especialmente en literatura. Habría que evocar aquí las grandes novelas de Balzac, de Flaubert, de Zola, de Victor Hugo, para indicar cuánto la preocupación de estos grandes autores franceses del siglo XIX se ocuparon en mostrar el imperio de la ley y del orden moral que se impuso en Francia, en todo caso, en aquella época. Conozco menos a los autores españoles del siglo XIX, quizás en el diálogo luego podríamos intercambiar algo de esto, me interesaría muchísimo, no es un siglo que conozco bien en literatura. Lo que quiero decir, concretamente, la tesis que quiero proponerles hoy es la siguiente. Un poco Luis avanzaba esta tesis. Es proponer que este lugar protestatario del orden moral y normativo que Lacan saludaba a finales de los años 50, la perversión lo ha perdido hoy. En nuestra civilización del empuje al goce, del ascenso al cenit social del objeto plus de gozar, como llamaba Lacan a los gadgets, simplemente a lo que hoy llamamos gadget, con cierto anticipo, digamos, de los años 70, cuando solamente en esa época las críticas a la sociedad, a lo que se llamaba en ese momento la sociedad de consumo, comenzaban solamente a circular. Podríamos decir de algún modo que en la cultura del empuje al goce en la que vivimos hoy, la perversión se ha generalizado y no viene ya a cuestionar ni a desafiar ninguna norma. Podríamos además preguntarnos qué valor tiene la norma hoy, porque es cierto que cada vez vivimos en una sociedad que pareciera solamente ser más normativa, pero que justamente lo que la norma parece como convención establecer no es otra cosa que una regulación del goce. Y no es en ningún caso, digamos, una ley como se presentaba, podríamos oponer ley y norma, una ley como se presentaba, digamos, en el antiguo régimen, por ejemplo, en el régimen del siglo XIX. Por supuesto, la ley en aquel momento también tenía un estatuto, digamos, de semblante, pero podríamos decir que el alcance que la ley, el lugar social que la ley tenía, digamos, en cuanto al tratamiento de lo que aparece del lado de esta satisfacción, que es el goce, no es en absoluto la misma. La contracara, como aparece hoy, digamos, el lugar de contracara con el que aparece hoy la norma respecto al goce, justamente. Y además, cabría preguntarse, como lo haremos esta noche, ¿qué ha reemplazado a la perversión en su función de venir a interrogar a las normas y a los usos, al orden establecido, lo que Lacan llamó en su época el discurso del amo, si algo de este orden subsiste hoy?
No es seguro, ya que lo que ha tomado el lugar de lo que se llamaba el discurso del amo es una variante de este que Lacan llamaba el discurso del capitalista. Discurso en el que vivimos, discurso que Lacan formaliza, es decir, hace funcionar sus matemas para darle una estructura lógica, formal, discurso en el que vivimos y que, a diferencia justamente del discurso del amo, no tiene reverso. Lo que plantea un enorme problema, especialmente para el psicoanálisis, porque justamente Lacan situaba el psicoanálisis como el reverso y hacía circular sus matemas para situar el psicoanálisis como el reverso exacto del discurso del amo, justamente. Mientras que el discurso del capitalista, si seguimos, digamos, atentivamente el desarrollo que Lacan hace de la noción de discurso, no es un discurso, verdaderamente. El discurso del capitalista no es más que una especie de, de circuito que, a la diferencia justamente de los otros 4 discursos que Lacan produce, no se opone, no viene a frenar el goce, como el discurso del amo, el capitalista, el discurso de la histérica, del analista y el discurso universitario, sino más bien el discurso del capitalista produce un goce. Bueno, podría retomar esto quizás un poco más en la discusión. La cuestión es que en este esquema la pregunta es justamente qué lugar le cabe al deseo. Algo, por otro lado, de lo que ya no se habla mucho, sino es para objetivarlo, para instrumentalizarlo, para histerizarlo, incluso como un afecto más del sujeto que podría ser manipulado y formateado a usos finalmente comerciales. En todo caso, intentaremos situar dónde se encuentra hoy el deseo, que se presenta a menudo como deseo de otra cosa, contestando allí, sí, como lo que se viene a imponer como una norma generalizada de goce, un mandato de goce. Pocas cosas, podríamos decir, si seguimos la línea de Lolita, pocas cosas escandalizan hoy a nivel de la literatura. Para encontrar algo equivalente, habría que ir a buscar por el lado de las novelas de Catherine Millet, autora que creo que está traducida al castellano por lo que he podido ver rápidamente. Catherine Millet, que cuenta las aventuras sexuales de esta mujer casada, que tiene algo así como una doble vida y que va muy lejos en el relato pornográfico, o podríamos decir algo que ha devenido un subgénero literario en sí mismo: las ficciones o autoficciones que ponen en escena el incesto o el comercio sexual con niños. Pienso, por ejemplo, en las novelas de Jelinek, del Fried Jelinek, en Lust particularmente, donde el estilo del relato mismo, entrecortado, como con sobresaltos, un estilo que hace difícil su lectura, como lo explicaba la autora en el momento de su publicación, reflejando el corte y la pesadez del contenido del relato. Recordemos que la Academia del Premio Nobel decidió recompensar a Jelinek con este preciado trofeo, lo que muestra suficientemente que el goce en el relato no escandaliza ya hoy a nadie. Academia del Nobel al que no le cabe, me parece, ninguna sospecha de licenciosidad. Podría evocar aquí también a Christine Angot, autora que no sé si ha sido traducida al español. Sí, 2 novelas. ¿Ah? 2 novelas. Ah, ok. Es una autora de la que Jacques Alain Miller nos ha hablado hace algunos años y que es una amiga del psicoanálisis y de la escuela de la causa freudiana, quien en una semana de vacaciones cuenta el incesto sufrido durante años por su padrastro, con lujo de detalles. Detalles, por cierto, bastante sórdidos. Una cuestión se plantea con estas autoficciones apenas ficcionalizadas a veces. Si para el escritor se trata de poner en escena, poner sobre el escabel, diríamos con Lacan leyendo a Joyce, poniendo sobre el escabel el goce del que el sujeto, el escritor, fue objeto, escribiéndolo entonces, ¿qué valor de real tiene esta escritura y qué relación con la palabra que, por su lado, el analizante despliega en su análisis
palabra a través de la cual el analizante intenta también capturar un trozo de real. Me explico. En los relatos de autoficción, género muy extendido hoy en literatura, reinante, de hecho, desde el principio del siglo XX, con Joyce, Proust, Virginia Woolf, no se trata solamente de extraer un evento traumático vivido por el escritor y en un ejercicio de catarsis liberarse del peso de este plus, de este más de goce que el evento traumático ha significado para él. Se trata más bien, tal como algunos escritores lo transmiten, de poder hacer algo con este quiste de goce, con este nudo de goce que ellos llevan consigo, sublimándolo de alguna manera en un escrito, dándole un destino literario. Si en un principio la operación podría equipararse con la operación analítica, a partir de este punto ella se separa, al menos en lo que concierne en el tratamiento, en el destino que se le dará al hecho traumático mismo, a aquello de lo cual el sujeto padece. A partir de este hacer, de este destino literario o tratamiento literario, de este quiste, digamos, de traumático, de goce que se inscribe en él, podemos decir, se trata de hacer ficción de este goce, de este trozo de real, allí donde en el análisis se sigue más bien la dirección exactamente opuesta. Es decir, partiendo de la ficción, del relato del sujeto, de su novela familiar, como lo llamaba Freud, situar los puntos de goce, los puntos de real que esta novela como ficción ha venido a recubrir. Pero en el escritor, la ficción conlleva uno o trozos de real y cuando se trata de relatos traumáticos, como los de Christine Angot, o simplemente pornográficos, como los de Catherine Millet, se tiene la impresión que el relato no se inscribe solamente en el registro de la ficción, sino que el relato participa de lo real mismo que se trata de tratar justamente por la escritura. El relato se confunde con este real, allí donde ya quizás no haya más ficción, sino un desplazamiento, un traslado de lo real del goce a la escritura misma. Es algo que planteo como una pregunta. Hace ya algunos años, a finales de la década de los 90, cuando estallaron en Francia y en Bélgica los affaires de pedofilia de Dutroux y comenzaron a saberse algunos affaires en la escuela pública, por ejemplo, de maestros que habían sido acusados de pedofilia, un periodista comentaba que en la época del erotismo y de la pornografía fácilmente accesibles, aún Internet no había alcanzado el desarrollo que conocemos hoy con la tecnología del 2.0, el deseo, decía este periodista, necesitaba nuevos objetos prohibidos socialmente, como por ejemplo bajar la edad de los partener sexuales, de la adolescencia a la infancia, para poder encontrar allí una satisfacción. Si la observación de este periodista no carece de interés, habría que oponerle el comentario que hace Freud en su texto sobre la degradación general de la vida erótica respecto de la relación que el alcohólico o el toxicomano guardan con su producto. Es decir, que no necesita un toxicómano, por ejemplo, mudarse a un país donde el producto al que es adicto sea prohibido para poder desearlo más. Quiero decir que la relación de la pulsión a su objeto no se inflama más porque el acceso al objeto se encuentre impedido. Es decir, del punto de vista psicoanalítico, son otras las razones que en lo pulsional, en la relación a la pulsión, llevan a un sujeto a preferir, por ejemplo, jóvenes o niños como partener o en el hecho en que se encuentren prohibidos. Otros críticos literarios, interesándose en la literatura actual, que toma como temas justamente el incesto entre adultos o entre niños, han podido comentar cómo el hecho que el matrimonio
se haya vuelto un acto puramente amoroso en la medida en que los partenaires, casi en todos los lugares del planeta, aunque sabemos que no es así en todos lados, elijan casarse, lo deseen incluso fervorosamente como los homosexuales recientemente, hace este hecho que la escena principal de la literatura se haya desplazado, desde hace algunas décadas ya, de los amores prohibidos y pasionales, y aquí la lista sería muy larga, efectivamente, para poder, hacerla, la escena se desplazó de estos amores prohibidos al seno de la familia, pero tomando justamente a sus miembros como objeto de deseo. Bueno, el psicoanálisis no nos enseña otra cosa con el complejo de Edipo y el complejo de castración, que los miembros de la misma familia son objetos de deseo. Justamente el problema, si problema hay, es que la literatura nos propone, el incesto como tema literario, ¿no? Así donde, tenemos esto desde Edipo, ¿no? Desde Edipo Rey, pero quiero decir, el hecho que la literatura, que el género literario del incesto se haya vuelto justamente un género extendido, tiene que ver, me parece, con este desplazamiento, y por eso me parece que el comentario de este crítico era muy interesante, al seno de la familia. Allí cuando antes, como el amor se jugaba fuera de la familia, porque, a nivel del matrimonio los casamientos eran más bien arreglados, el amor-pasión, la forma, pasional del amor, aparecía por fuera del matrimonio y de la familia. Volvamos a la perversión. ¿Cómo suponerle un lugar de protesta al orden establecido, a la norma, allí donde lo que prima efectivamente a nivel social es más bien el goce generalizado bajo todas sus formas? Que sea, ya sea bajo la forma de las adicciones a todo tipo, a las sustancias, al alcohol, a internet, a nuestros teléfonos celulares, que desde hace un tiempo ya son inteligentes, a los juegos, a la pornografía, a cualquier actividad que el sujeto realice de manera compulsiva. Quizás incluso ha habido alguien para hablar del psicoanálisis como una adicción. No hay ya actividad ninguna que no aparezca marcada por la posibilidad de volverse adictiva, porque el estatuto del sujeto actual es la de justamente ser adicto a algo. Me animaría a decir que justamente la estructura del discurso actual, este discurso del capitalista, tal como Lacan lo formalizó una vez o dos en una conferencia en Milán, la que determina este hecho, ya que el sujeto no se define en este discurso por la relación entre al menos dos significantes que le dan su sustancia, sino que estos dos significantes se proponen como siendo los relevos en una maquinaria en la que además se encuentra el sujeto y el objeto, pero tomados estos 4 puntos como relevos que permiten generar un goce, como decía recién. Si el sujeto es definido hoy por una relación adictiva al objeto, es porque el objeto, aparece justamente sin el velo, sin la mediación que suponía en otra época la palabra, para abordar este objeto. La satisfacción se propone en cortocircuito con la palabra, donde además la palabra ya no significa más nada. Un enorme ejército de neologismos, de significantes tomados del discurso a veces común y transformados en su sentido, son utilizados hoy por el mercado para proponernos automóviles, aparatos, servicios, incluso una de las industrias más potentes actualmente, poniendo así de manifiesto que la palabra ya no vale más. En todo caso, pareciera no valer más que el uso mercantil que se le quiera dar. Nada parece resistir, y sobre todo, en absoluto, el lenguaje para volverse un objeto más que se cotiza en el mercado. Roland Barthes decía en los años 70, pero hablaba ya de nuestra época, Barthes como Lacan veían ya la sociedad que se iba a avecinar, que venía con cierta anticipación. En su obra magnífica, Fragmentos de un discurso amoroso, que en la época de la exhibición pornográfica de los cuerpos,
de una suerte de accesibilidad disponible, fácil al goce de los cuerpos, era más bien el sentimiento amoroso lo que aparecía como obsceno. Podemos tomar este término de obscenidad casi literalmente, es decir, fuera de la escena. Algo que no debería estar allí. Y creo que efectivamente es el lugar, este lugar obsceno que ocupa el lugar hoy e incluso el deseo. No digo, por supuesto, el amor en la caricatura rosada que se nos ofrece en la publicidad o en las malas películas americanas, sino en el hecho de poder alcanzar algo así como un amor más digno, un amor más civilizado. Son estos dos términos que figuran en la enseñanza de Lacan, en los años 70. Que la parte indigna que la pulsión y el goce vienen a contaminar en el amor. Del lado del deseo, creo que si la depresión ha podido ser caracterizada como uno de los grandes males de este siglo XXI, conocen seguramente el gran diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud, quien nos dice que para el año 2020 la depresión será la segunda gran enfermedad, gran epidemia mundial luego de las afecciones cardíacas. Es justamente porque me parece hay algo que flaquea del lado del deseo en nuestras sociedades, donde el plus de gozar se ha elevado al cenit social, bajo la forma justamente de los gadgets y de los objetos de consumo desechables y reemplazables, y esto en una serie infinita. Es la ausencia de deseo lo que motiva esta caída, y hablaremos mañana de cómo esta caída del deseo pone en juego una de las modalidades del corte que implica la afectación del falicismo del sujeto mismo y su vitalidad. Esta caída del deseo es de algún modo una manifestación de la pulsión de muerte, ya que vehicula una posición de mortificación del impulso de vida. Podríamos incluso articularlo con la pareja lo lleno y lo vacío que el budismo zen ha puesto a la luz hace algunos años, y del hecho que llenarnos de objetos plus de gozar de estos gadgets no hace más que volver a algunos sujetos anoréxicos de los objetos, o bien simplemente ver desfallecer su deseo frente a tal empacho, a tal sobredosis de objetos. Allí donde el empuje al goce se encuentra ser hoy la divisa de nuestra época, donde el sujeto deprimido o anoréxico aparece como sustrayéndose a este mandato superyoico de goce generalizado, allí donde estos sujetos aparecen como no pudiendo gozar lo suficiente, no pudiendo responder a este mandato de goce, que es un mandato que empuja a lo continuo, a lo sin cortes, a lo permanente, a lo homeostático, que Barbara Lowe había ya reconocido bajo el nombre de principio de nirvana, que Freud cita, para situar allí la pulsión de muerte. Este sujeto encuentra entonces plena satisfacción en lo continuo, podríamos reconocer más bien en lo que el deseo presenta por oposición, como corte, como discontinuidad, como elemento discreto, presente en el lapsus, por ejemplo, en el acto fallido, en los accidentes del lenguaje y del comportamiento, en lo que no se realiza, en lo que falla. El deseo no es una voluntad, ni el capricho, aunque puede presentarse bajo una forma caprichosa, en disyunción con lo que un orden cualquiera dicta como comportamiento o actitud esperada. No es algo, el deseo, que podría formularse bajo la forma de un yo quiero. De hecho, no se deja formular bajo ninguna forma, ya que por definición es lo que se sustrae, lo que se evade, lo que no se deja atrapar más que en la falla misma, en el corte en el que se manifiesta.
Nada que pudiese formularse como una voluntad consciente permite cernir al deseo, evanescente por estructura, articulado a una falta que le define como deseo mismo. Presenta además el deseo una dificultad suplementaria. Por estructura, el deseo es siempre el deseo de un otro. En tanto, el sujeto, para devenir sujeto, se encuentra justamente, disculpen la reincidencia, asujetado a un otro al que se engancha y que le indica, le guía en la estructuración de su deseo. Es la histérica quien nos enseña esto, es quien indica esta alienación fundamental en la que se funda el deseo y que impide apropiárselo, pasándose de este otro que no es más que un lugar, este otro, un relevo, en sí incernible, no atrapable. Si algo puede saber el sujeto de su deseo, es forzosamente intentando pasar por este lugar del que le viene su deseo, en el que se encuentra alienado. Un análisis no es más que la actualización de esta relación al otro, de la puesta en juego de este dispositivo, que permite a un sujeto saber algo de su deseo en la medida en que el analista se sitúa él mismo en el lugar del inconsciente del sujeto. El analista encarna ese lugar del inconsciente. No ocupa solamente ese lugar, pero entre otros lugares ocupa ese. Al final de este seminario sobre el deseo y su interpretación, Lacan nos dice que el análisis es un relato que a la vez implica el lugar del encuentro acerca del cual trata este relato. Es como si el escritor estuviera, mientras está escribiendo, produciendo el encuentro con aquello de lo que escribe. Es como si la escritura misma le permitiera reencontrar aquello que está relatando. Es como si hubiera una escritura en vivo, digamos, y en directo de aquello de lo que escribe, digamos, de la ficción, por ejemplo, que escribe. Por cierto, el análisis participa de un proceso de escritura, en la medida en que se trata de un procedimiento de escritura, pero de una escritura que se lleva a cabo en el mismo momento en que se actualiza lo que se trata de escribir. Entonces hay como un desdoblamiento entre lo que se escribe y lo que se vive para escribirlo, digamos, en el momento mismo del análisis, en el momento mismo que la escritura tiene lugar. No es entonces el análisis, una rememoración o un simple volver al pasado, aunque más no lo sea por las vías de la regresión. No es tampoco un ethos, una moral, que dicte lo que el sujeto debe hacer con el goce, con su parte maldita, para citar a Bataille, este autor que supo escribir tan bien acerca de esta parte de innecesario que porta el sujeto y que Lacan llama goce. Urgencia de lo innecesario o urgencia de lo inútil, escribe, por ejemplo, para dar otra referencia cercana a Lacan, Martin Heidegger, aún en una carta a su esposa, a Elfriede, mientras sus dos hijos se encuentran detenidos en un campo soviético. Los hijos de Heidegger participaban en la Wehrmacht, y Heidegger escribe en un diálogo muy sabroso que se llama La devastación y la espera, un diálogo entre dos personajes chinos en una montaña, creo, y justamente en el prólogo a este diálogo, donde pone en escena a sus dos hijos en realidad, le escribe a Elfriede diciendo que en nuestra época, esto es de 1943, creo 44, en nuestra época en la cual hay una necesidad de performance, de efectividad, de productividad, lo que es más bien urgente hoy es lo inútil, dice Heidegger. Y creo que esta urgencia de lo inútil es un término que para mí en todo caso es muy evocador, es decir, darle un lugar
preservar justamente aquello que parece no servir para nada. Lacan define exactamente así el goce, aquello que no sirve para nada. Cómo el sujeto se llena de esto que no sirve para nada y cómo justamente se trata de poder hacer algo con eso que no sirve para nada. Podríamos además preguntarle a un literario, efectivamente, ¿para qué sirve la literatura? ¿O para qué sirve, podríamos hacer la misma pregunta a un filósofo, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve la filosofía? Pues para nada. Es decir, hay un tratamiento, digamos, del goce en estas disciplinas que el psicoanálisis de alguna manera comparte. Más que, por el contrario, buscar, por supuesto, productivizarlo, hacerlo, digamos, funcionar, adaptarlo, normativizarlo, etc. Es a partir de reconocer en un análisis el lugar del goce que justamente se le puede dar, digamos, que el sujeto puede darle un destino, pero la operación cae del lado del sujeto, no del lado del analista, que buscaría llevar, digamos, esta parte maldita, este inútil, digamos, este goce inútil del sujeto a una productividad. Entonces vemos cómo justamente Heidegger también, a su manera, compartía, digamos, ciertos intereses con Lacan. Lacan, quien reconocía en Heidegger, como por ahí lo saben, un presentimiento del psicoanálisis. Heidegger tiene un presentimiento del psicoanálisis, decía. Cuando uno lee a Heidegger, efectivamente encuentra muchísimos temas lacanianos. Supone el análisis, una actualización del deseo, una maduración del deseo a partir del sostén que, como analistas, permitimos. Hacemos aflorar este deseo, pero para que se oriente el deseo hacia otro. Nos hacemos, como analistas, los intermediarios del deseo, sus parteros, podríamos decir, en el sentido que Platón decía de Sócrates que era partero de la verdad en la mayéutica. Posición paradójica del analista, la de hacer aflorar un deseo, proponiéndose incluso como semblante de objeto para hacer emerger ese deseo que deberá luego orientarse hacia otro. He evocado a Sócrates y saben seguramente que Lacan centra el comentario de su seminario sobre la transferencia en torno al banquete de Platón, este diálogo esencialmente construido para hacer el elogio del amor por un lado, en una primera parte, y en una segunda parte, en, digamos, el encuentro, la irrupción, digamos, de Alcibíades y de Sócrates, quien, podríamos decir, en una suerte de operación analítica, avant la lettre, es decir, por anticipación, precedente de muchos siglos del psicoanálisis y de Freud, Sócrates indica a Alcibíades que el verdadero discurso, el verdadero destinatario de su discurso no es el mismo, su objeto amado, sino Agatón. Es decir, Lacan reconoce en Sócrates una maniobra, podríamos decir, un movimiento propiamente analítico, la de decir que no es a él, digamos, en tanto que relevo Sócrates, a quien se dirige Alcibíades, sino a otro. Si el deseo no es entonces una voluntad consciente, sino es una histerización que fuerza la dimensión insatisfacción permanente del deseo, una suerte de capricho momentáneo y repentino, como una impulsión puede serlo, pero habría que diferenciarlo aún aquí de un rapto presente en el pasaje al acto, por ejemplo, que funciona más bien en beneficio del goce mismo. ¿Qué es entonces el deseo? Podemos decir que lo que nos lleva a actuar, a tomar decisiones, lo que nos sostiene, casi podríamos decir en lo cotidiano, sin que podamos claramente decir qué es aquello que nos sostiene. Es la parte ignorada de nosotros mismos, que no por ignorada o por situarse en la otra escena del inconsciente, en tanto tal inaccesible, no nos es dado conocerla y que sin embargo nos hace vivir y ocupar este lapso de tiempo entre dos vacíos que llamamos la vida. Con las agendas con las que lo ocupamos, con la sola objeción que no tenemos acceso a él
sino a través del otro justamente. Paradoja que plantea esta alienación fundamental al deseo del otro, ya que para tener acceso a él, el sujeto deberá justamente aislar, encontrar en sus formaciones del inconsciente aquello que emerge y que nombra su deseo. En el neurótico es lo que queda como resto al final de un análisis, una vez habiendo reducido los núcleos de goce que se encontraban en el síntoma. Es lo que se aísla despejándolo de lo que queda como resto irreductible. Evoco el neurótico aquí porque conocidas son ya sus estrategias para evitar andar en el sentido de su deseo. El neurótico no soporta su deseo y ya sea lo acentúa para decirse que de todas maneras, una vez encontrado algún objeto que pudiera corresponder a lo que deseaba, no era eso, o bien haciéndose a un lado, a veces de manera refinada y sutilísima, como lo hace el obsesivo, en el momento de estar frente a su deseo de encontrarse con aquello que tanto quería, corriéndose a un lado, renunciando a último momento a ir allí donde deseaba para dejar así su deseo en la imposibilidad y poder seguir deseando en lo imposible, habiendo hecho su deseo mismo imposible. A lo continuo del goce, al discurso que nos rige, que busca que no haya corte ni imposibilidad, castración, para decirlo con un término freudiano, Lacan decía, el capitalismo forcluye las cosas del amor, el psicoanálisis opone y hace el elogio de lo discreto, de lo fallido, de lo que cae del discurso. Si el capitalismo busca forcluir las cosas del amor, aquellas de las que nos ocupamos justamente en un psicoanálisis, el deseo no desaparece. Podrá esterilizarse quizás o pasar por una suerte de voluntad, pero estemos seguros que no llegará a colmar la falta estructural del sujeto. Habrá que ubicarla, habrá que estar allí para decir lo que hace síntoma, lo que no va, lo que falla. Creo, y en general no soy optimista, pero tengo desde hace un tiempo como una suerte de arranque de optimismo, creo que el psicoanálisis seguirá existiendo en la medida en que hayan escritores y poetas para decir lo que no va. En la medida en que sigan habiendo realizadores de cine para mostrarnos lo que hace síntoma en una época y lo que hace síntoma en cada discurso. Podríamos dar ejemplos recientes para situar lo que no se reduce al campo de las necesidades y de las normas y lo que no se deja aplastar o desaparecer por el avasallamiento del goce, por su aplastamiento de lo etéreo y a veces casi imperceptible del deseo, lo fugaz. Muchas gracias.